Alain Prost escucha V9. Esto es V9, tu podcast de Fórmula 1 en español. Hoy en V9 venimos a reivindicar dos de las grandes premisas que tenemos. Por una parte, la innovación, porque aquí lo fácil sería quizás haber aparecido diciendo aquellos pilotos que consiguieron hacer una temporada gloriosa, menuda barbaridad. Ese es un punto relevante, pero yo creo que el crucial, Carlos, es el de embarrar, el de bajar al barro, el de enmierdarse, el de ensuciarse. Y justamente por eso hemos acuñado ya un nuevo término, que es el One Season Mierder. Aquellos pilotos con auténticas carreras gloriosas, pero que en una temporada, de una forma u otra, pues decidieron ser una maldita mierda. Sí, decías que lo fácil era hacer el otro podcast de que pilotos muy malos que tuvieron un año bueno. De hecho ya lo hicimos, con lo cual hoy vamos a hacer su versión contraria. Y veo bien hoy utilizar este término llevado al inglés, ¿no? Para representar algo pues que es una mierda, ¿no? Que es algo sucio, de pues pobrecito, un año muy malo. One Season Mierder. Acuñado queda en V9. Seguro que lo utilizaremos. Yo creo que va a dar para muchísimo en el futuro. Lo analizamos todo. ¡Arrancamos! Vamos muy brevemente a explicar las normas, pero sí, yo creo que el concepto se entiende. En teoría sí, pero bueno. Siempre hay pilotos, y aquí lo vamos a ver, que hombre, habrán tenido otros años más reguleros, pero no nos vale, por ejemplo, no nos vale Villeneuve, por poner un ejemplo, que casi entraría en ese One Season Wonder, podríamos decir. Entró. Nos vale... Es que ese podcast ya lo grabamos, ¿no? Creo que te lo has olvidado completamente, ¿no? Vale, totalmente. Ya me lo imaginaba, sí. Me gusta saber que eso existe, me lo escucharé a ver qué comentamos, a ver a cuáles elegimos, pero tienen que ser pilotos que, claro, que hayan destacado también por su regularidad. No van a aparecer nombres que pues eso, que tengan 3 años buenos, 4 malos, no va a aparecer Mark Webber, por ejemplo, sería otro caso más reciente que podríamos decir. Vamos a ver a grandes campeones, vamos a ver a pilotos con mundiales de Fórmula 1. Tendría que repasar la lista ahora mismo, pero creo que casi todos, salvo una excepción, si no me confundo. No, hay tres que no han ganado el mundial. 2, 3 excepciones, sí, que no han ganado el mundial de Fórmula 1, pero que en la mayoría pues sí que lo han conseguido. Todos los de la lista han conseguido victorias en el campeonato, pero han tenido un año que es que destaca sobre el resto como menuda maldita basura. Habrá alguno que traiga polémica, habrá alguno también que tendremos que explicar un poco. Incluso ha habido, y estoy pensando especialmente en un caso, donde hemos tenido que omitir sus últimos años de Fórmula 1. Y tengo muy claro cuál es el caso, y por la sonrisita sé que tú también, no vamos a dudar en esto. Pero a partir de ahí, yo creo que no nos queda nada más por explicar, Carlos. Sí, nos queda por explicar. Bueno, hablamos en su momento del One Season Wonder y lo bautizamos, en España se llama Flor de un Día. De estos éxitos que son efímeros, sobre todo de canciones, surge mucho del mundo del pop este término, de cantantes que tuvieron un éxito y ya nunca más se supo de ellos. Se usa mucho en el deporte este concepto y tal, entonces viene por ahí, para el que esté un poco perdido con lo de One Season Mierder. ¿Cómo lo podríamos llamar en castellano? Mierda de un día sería. Pañal de un día. Pañal de un día. Biden de un día. Biden está criando flores. Sí, podríamos decir. Es mi opinión. Pues nada, vamos con ello. Hay pilotos de todas las épocas, como has dicho, algunos campeones, otros que no. Yo creo que queda un podcast variadito. De hecho, hay un piloto, y esto no lo recordarás evidentemente porque ni siquiera sabías que hicimos aquel podcast, pero es que tengo el guión abierto de ese programa. Hay un piloto que sale en los dos. ¿Cómo te quedas? Hay un piloto que salió en el podcast de One Season Wonder y hoy sale en el One Season Mierder. ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te quedas? No sabes cuál es, ¿verdad? A ver, es que lo intuyo, pero no quiero comentarlo porque viene un ratito más adelante. Intuyo que habla español. No habla español. ¿No habla español? No habla español. Bueno, no sé si habla español en su rato. No sé si en la intimidad como Mario Catalán. Su idioma materno no es el español. Pero bueno, dejamos ahí el gancho y veremos cuál es.
Empezamos con uno que este sí que es, bueno, un Lo ejemplo... estoy buscando ahora mismo en directo, ¿eh? Claro, No te vayas a creer. ahora pasas de grabar el podcast porque tienes mucha intriga, ¿no? Claro, yo estoy aquí mirándolo. Ah. No, pero ves, tenía razón Sí, porque salió es que, con es que asterisco. justamente... Sí. No, pero que es que justamente el otro que habla español que yo he comentado, estoy leyendo el guión, también aparece. Sinvergonzada histórica este podcast, No, Carlos. no. Tendríamos que cerrarlo ya. Pero ese apareció, pero enseguida dijimos que tampoco era One Season Wonder, o sea que... Pero bueno, no estemos aquí hablando en abstracto porque la gente no sabe de quiénes estamos hablando. Empezamos con un ejemplo que es muy claro, yo creo que es un ejemplo modélico del concepto de este podcast. Un piloto que tuvo una carrera extraordinaria. Es verdad que solo ganó un campeonato mundial, pero siempre estuvo ahí, siempre ganó muchas carreras, tuvo luchas tremendas, hemos hablado mucho de él. De hecho, en aquel podcast que hicimos de los 5 mejores campeones que solo tienen un mundial, podéis intuir que este apareció. Si no lo habéis escuchado, os vais ahí, que aparece en nuestros podcasts de fans. Nigel Mansell. Nigel Mansell tuvo una buena carrera, tuvo sus coches, tuvo sus luchas por el título, pero tuvo un año que fue una tremenda mierda bastarda y putrefacta, como fue 1988. Williams. En esa temporada hay que decir, y va a ser una constante, a veces no todo depende del piloto, pero generalmente se junta todo, ¿no? Que el coche no es como toca, que el equipo no está en un buen momento, que el piloto ese año también tiene sus problemas extradeportivos, o sea, es algo que se va repitiendo constantemente y al final la mezcla es una puta mierda y efectivamente pues sale un One Season Mierder. Y ese año, bueno, pues ese ejemplo modélico, 16 grandes premios en la temporada de 1988, Mansell acaba 2. Eso sí, los 2 que acaba queda segundo en el podio. O sea, podríamos decir que una temporada de 100% de podios en carreras acabadas. Esto es como nosotros en la universidad. Vamos poco, o íbamos, mejor dicho. Pero los días que íbamos, hacíamos podio. Rendíamos a tope. Bueno, hacíamos podio. No sé yo, ¿eh? Estábamos ahí dándolo todo. Mira, te digo una cosa muy bonita que me ha pasado con V9 como podcast. ¿Qué te ha con pasado? Nigel Mansell. Que es un tío al que yo siempre he respetado, que he considerado como un grandísimo piloto, que lo tenía ahí en bastante estima. Pero sí que es verdad que me costaba a veces entender el nivel de estrella que era. Esta sensación de que muchísima gente lo tiene como su piloto favorito, de los que tendría que tener un mejor palmarés, que qué barbaridad de tío, que era buenísimo, que era rapidísimo. Y yo a veces me costaba entenderlo porque decía, a ver, era muy bueno, está bien que haya tenido un campeonato del mundo, se lo merece, pero también a veces perdió con el mejor coche contra su compañero de equipo, no pasa nada por reconocerlo. Pero claro, aquí nosotros lo que tenemos que valorar muchas veces es algo más allá del mero deporte, más allá de la propia conducción. ¿Tú te has fijado que da igual la temática que hagamos de programa? Que el puto Mansell aparece en todos. Sí. Que toca hablar de anécdotas, que toca hablar de barbaridades, de gordos, victorias locas, de grandes pilotos retiradas. que tuvieron una mala retirada. O sea, en todas las cosas positivas y negativas suele aparecer Mansell. Es verdad, es verdad. De hecho, este podcast, estoy mirando la lista, le quitamos el titular de One Season Mierder y le llamamos Pilotos que más han dado al buen comer. Sí, aparecen varios. Otros que no. Y otras cosas. Hay otros que no. Pero eso va con la nacionalidad muchas veces. Pero que Nigel Mansell sí que me ha pasado un poquito esto con él. Hablabas también de estos 16 abandonos. También decías muy acertadamente que hay casos que son injustos porque puede ser que no se adapten bien al coche, que esté en una condición muy determinada. A ver, de 16 abandonos, 5 sí que es verdad que fueron por fallos de motor. A partir de ahí ya fiesta. Sí, 5 por fallos de motor, 2 por colisión, 3 por salida de pista, 1 por fallo en la suspensión y 1 por enfermedad, que fue en el Gran Premio de Hungría del 88. La enfermedad no era una gripe normal, que estaba constipado, que ese día se encontraba mal, tipo Lando Norris, ¿no? Varicela. Nigel Mansell, en un año donde tuvo un coche que solo fue capaz de acabar 2 carreras, pues además tuvo varicela. Y estuvo jodido en ese Gran Premio de Hungría, del que se tiene que retirar por encontrarse fatal, pero es que aparte se pierde las 2 siguientes carreras. O sea, estamos hablando de annus horribilis, ¿no? Como decíamos con la reina Isabel II de Inglaterra. Yo el ojete a Mansell no se lo he visto ni intención tengo. Sabía yo que al decir annus ya iba a encender su bombillita. ¿Tú has pasado la varicela?
Yo pasé la varicela de pequeño, pero en plan muy débil. O sea, no... Tuve suerte porque no casi ni me enteré. Me picaba un poquito el tap, pero no. Es que yo la pasé de bebé, no me acuerdo. Dicen que es la edad para cogerla. Incluso Sí, se ve sí, que hay sí. padres que si un chiquillo coge la varicela, se lo restriegan a su hijo No, en plan mira. de, cógela ya, niño, cógela. De hecho, antes de nacer yo, cuando mi madre estaba embarazada, mi padre estuvo con varicela. Y mi padre, claro, ya era adulto, ya era una persona adulta. Y estuvo jodido con varicela y claro, sin poder acercarse, porque claro, no te vas a acercar a una embarazada teniendo varicela. Y ahí sí que picores, o sea, una varicela Tu modélica. madre pintándole los granos por la noche de ¡Uy! Varicela, aleja. Sí. Bueno, también es una posibilidad. Pero que sí que fue tipo la de Mansell. O sea, podríamos decir que mi padre y Nigel Mansell son dos personas No, pero separadas justamente al esto es lo nacer. que te iba a comentar, que cuando eres mayor la varicela te puede mandar al otro barrio. Correcto. Yo cuando la pillé de pequeño se la pegué a media familia porque yo donde voy triunfo. Sí, bueno. Y a punto estuve por quedarme sin tíos. Lo de tu familia habrá que estudiarlo, ¿eh? El cómo cogéis las enfermedades, porque esto al final es normal contagiarse un constipado y tal. Aquí vamos en equipo. Pero vosotros, o sea, cualquiera diría que os vais chupando el ojete continuamente y vais pillando gérmenes ahí escupiéndose en la boca o algo, porque lo vuestro es increíble, ¿eh? Pero Claro. una proeza de la naturaleza, diría yo. Así se ahorra, uno pega el primer sorbo de horchatita, y luego nos lo vamos pasando y lo que queda entre los dientes son los nutrientes. Qué desagradable la imagen de de imaginarme a tu familia pasándoos la horchata de una boca a otra. Pero bueno, también daba arcadas ese Williams del 88, porque hemos hablado de todos estos abandonos que tuvo Mansell. Hay que entender el contexto de esa temporada en Williams. Habían perdido los motores Honda, con el que habían ganado el Mundial el año anterior, que Piquet se lo ganó a Mansell, y los motores Honda se habían ido con McLaren, que es cuando ya llega la época súper dominante de McLaren Honda. Entonces Williams se queda con un motor Jude, que era una puta mierda, básicamente. Y aparte, esto les saldría bien en el futuro, pero en el 88 todavía no. Empiezan a introducir una versión primigenia de la suspensión activa, que tantos éxitos les daría años más tarde, ya en los 90, etcétera. Pero claro, ahí pues todavía era un pitote ese coche. Le hemos sumado los problemas de fiabilidad, los accidentes, todo abandonos excepto dos carreras. Añadimos otro factor más a esa temporada de One Season Mierder de Nigel Mansell. Fichó por otro equipo. Se fue a Ferrari, firmó ya durante la temporada. Hemos contado muchas veces que es el último fichaje en vida de Enzo Ferrari. Y claro, uno podría decir, hombre, pues irte a Ferrari como fichaje estrella, aparte de que te fiche el Commendatore, tal y cual. El Commendatore se muere. Nigel Mansell no puede presentarse en sociedad en el Gran Premio de Italia, que era algo muy tradicional para los pilotos que fichaban por Ferrari en el Gran Premio de Italia. Ir ahí a los tifosi y que darte un baño de masas. Le pilla con varicela, o sea, no pudo presentarse en sociedad. Y claro, hubiera sido una presentación súper especial teniendo en cuenta que el Commendatore había muerto apenas semanas antes. El Gran Premio de Italia era en septiembre y Enzo Ferrari muere en agosto. Así que tú junta todo esto y dime cómo se puede tener un año peor que el que tuvo Nigel Mansell en el 88. Pues sí, por cierto, ahora que estoy pensando en ese cambio de temporada y tal, hay que destacar que lo que nos marca principalmente que un piloto lo consideremos one season mierder no es su posición en el campeonato, no es que le haya ido muy mal, sino que haya tenido un mal rendimiento. Por ejemplo, es que me he acordado ahora por el cambio a Ferrari. No podríamos decir, creo yo, que Fernando Alonso en 2009 es un one season mierder, porque justamente el coche estaba para lo que estaba, pero él tiene grandísimas actuaciones, no es lo mismo. Aquí la cosa de Mansell es que, además de todo esto, que se va estampando por las esquinas, que él lo hace mal, que lo hace peor que su compañero de equipo en muchísimas ocasiones. Sí que es cierto que tiene esos dos podios. Luego casi te diría que el cambio a Ferrari, oye, es verdad que se perdió esa celebración, por así decirlo, esa presentación oficial, pero con lo del Commendatore ha pasado a la historia. No diré yo que Mansell se alegre ni muchísimo menos, pero él siempre dirá, pues yo fui el último que me eligió. Hombre, y es verdad. Hace un par de años sorprendió mucho porque Mansell al final, el equipo con el que lo relaciona sobre todo es Williams. Tuvo 2 etapas, ganó el Mundial con ellos, perdió el Mundial con ellos en la primera etapa. Y hace 2 años recuerdo que sorprendió bastante, creo que en el Gran Premio de Gran Bretaña,
que se presentó Mansell como embajador puramente de Ferrari, con gorra de Ferrari, estando en el box de Ferrari, todo Ferrari, y sorprendió mucho al personal, porque, bueno, no se le había visto tan cercano con la escudería. Bueno, un histórico. Le soltaron los titos y dijo, la gorra, la camiseta, que me toca ver la Fórmula 1 desde este box. Perfectísimo. Oye, y a favor, seguimos con Ferrari, pero además vamos con el piloto que más veces sale en este programa, Carlos. Correcto, este piloto sale en todos los podcasts ya de V9. Ha salido en este podcast. En este ya ha salido, ya ha hecho su contribución. No sé si le gustaría lo que vamos a comentar hoy de él, pero bueno, Alain Prost. Alain Prost, un tío con una carrera tremenda. Para V9 es uno de los mejores pilotos de la historia, incluso más que para el resto de gente. No es que la gente piense que es un maula. Y bueno, hasta él tuvo un One Season Mierder, ¿no? Un One Season Mierder de manual. Fue en Ferrari, de hecho. O sea, de hecho, no llegó a la One Season. Sí, correcto, no llegó a la One Season. Vamos a ir descubriendo. El otro era One Season Mierder con Williams. Con Ferrari también hay alguno que otro. Por lo que sea, a veces en Ferrari pues se junta la basura, ¿no? 1990 había sido un año en el que Prost llega a Ferrari, tiene la famosa pareja con Nigel Mansell, etcétera. Y bueno, lucha el mundial hasta el final con Senna, hasta el punto de que se chocan en Japón, aquel choque que Senna hizo adrede para ganar el campeonato, una época muy histórica en la Fórmula 1, pero llega 1991 y lejos de estar un poquito más cerca o de ganar el campeonato, Ferrari se derrumba. Fue un puto desastre, se va Mansell, se vuelve a Williams, de hecho, que le iría bastante bien. No se había llevado especialmente bien Mansell con Prost como compañero, cualquiera podría pensarlo. Y tiene de compañero Prost en el 91 a Jan Alesi, ¿a este cómo lo podríamos llamar? Un antidefendido de V9, un sobrevalorado para V9. Jan Alesi ahora mismo es como si dibujas a Sylvester Stallone de memoria. Jan Alesi parece un dedo pulgar. Me gusta también. Es como mezclar un dedo pulgar con Sylvester Stallone, te lo compro. Pero bueno, Prost en ese 91, claro, si juntas un Ferrari que estaba desesperado por ganar, que no tenía el coche para hacerlo, que ese año habían empeorado mucho, y le sumas además todas las intrigas que hay siempre en ese equipo, y metes ahí a un tío civilino como Alain Prost, pues el cóctel es bastante peligroso. Prost se estuvo quejando del coche durante todo el año, del equipo, de todo. Años después diría que en Ferrari, donde ya había enfrentamiento, donde había bandos, algo completamente habitual en la escudería, le habían ofrecido ser director deportivo al mismo tiempo que piloto. ¿Tú crees que esto hubiera funcionado? No. O sea, sí que es cierto que si hay un piloto en esa época en general tan sinvergüenza o tan civilino para poder haberlo hecho, quizás era Prost. Es posible. O sea, un tío que le gustase más el politiqueo, que le gustase más incluso una vez retirado de la Fórmula 1, formar parte del gran circo en un puesto así, es Prost. Por algo tan simple como que luego lo hemos visto con equipo, lo hemos visto como embajador, lo hemos visto como director deportivo. Le mola la jarana. Le mola. Es que incluso te diría, yo creo que Alain Prost, lo que pasa es que viendo cómo salió de Alpine, quizás ahora no hay ningún gran proyecto que la traiga. Pero que si fuera por él le gustaría tener un papel más importante en la Fórmula 1, seguir yendo a todos los circuitos, que le tomasen declaraciones, tomar decisiones a la hora de elegir a los pilotos. ¿Que tendría que estar en Alpine? Pues en mi opinión sí, pero vamos, en Alpine funcionan como funcionan. Cuando V9 equipo de carreras, eche a rodar, llamaremos a Alain Prost para ser pues consejero, supervisor, algún cargo honorífico le encontraremos, ¿no? El gabacho que confirma la regla, le podríamos llamar. Me gusta. Podría ser una forma de darle la mano al enemigo, ¿no? Meter un gabacho en la escudería. Pero bueno, ya hemos dicho que estaba metido en intrigas y de que le ofrecían ese cargo de director deportivo. Había un bando mucho más crítico con Prost dentro de Ferrari, al que no le hacía ni puta gracia que Prost fuera por ahí criticando el coche, el equipo, el management y todo esto. Y mientras tanto, pues conspiraban y secretamente negociaban con Senna, intentaban fichar al astro brasileño e incluso le ofrecieron un asiento a un tal Michael Andretti.
Todo esto con Prost teniendo contrato para el año siguiente y con Jan Alesi también. O sea que no había mucha necesidad, pero bueno, su puesto siempre estuvo en entredicho, ¿no? En esos años en Ferrari. Hasta que llegó el momento conocido por todos ya. Esta es una anécdota muy, muy famosa. Después del Gran Premio de Japón, Prost sale a hablar sobre su coche y se refiere al Ferrari como un camión. Prost llamó camión a Ferrari, ya podéis imaginar cómo sentó eso en el orgullo ferrarista. Sentó tan mal que lo despiden fulminantemente. Prost nunca se volvió a subir a un Ferrari en una carrera de Fórmula 1. Lo sustituyen para la última carrera por Gianni Morbidelli, otro pilotazo absoluto italiano. Al año siguiente estaría Ivan Capelli, del que ya hablamos en un podcast, que haría otro ridículo. Pero bueno, lo importante es que a Prost le siguieron pagando parte del salario para que no fichara por otra escudería. Ese año sabático que tuvo en el 92 y que en el 93 al volver ganaría el Mundial en su última temporada. One Season Mierder de manual, lo de Prost en el 91. Es que One Season Mierder, Alain Prost con muchísimos problemas internos, lo que queramos. Voy a hablar un poquito bien de Ferrari, solo un poquito. De Ferrari en el pasado, ahora le voy a meter un palazo. Muy bien. ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo ha cambiado esta escudería? En uno de sus momentos más bajos, como fueron los años 80, principios de los 90, cuando iban totalmente perdidos, ellos se podían permitir perfectamente a la que un piloto que ya era tricampeón del mundo, que ya había demostrado un nivel, pues ya era de los mejores de la historia, de los más laureados, le podía coger y decir, mira, yo te voy a pagar porque está por contrato, pero bájate de mi puto coche, imbécil. Y ahora hay gente que no ha empatado con nadie y se puede permitir meterle hostias y hostias y hostias a Ferrari, que pueden dominar el equipo, que pueden meter a su camarilla directamente para tomar decisiones y a poner el culo y a tragar. Yo también te digo, y no lo digo como una crítica a Lewis Hamilton, ni como a Fernando Alonso en su día, ni como a Sebastian Vettel. Ahora especialmente con Lewis Hamilton, que va a ser el que llegue en 2025. Si se te suben a la chepa gente como puede ser Carlos Sainz, como puede ser Leclerc, que no han empatado con nadie en Fórmula 1 todavía, ¿qué autoridad vas a tener para hacer lo que hiciste con Alain Prost cuando salga Hamilton a decir, oye, cabrones, que somos el cuarto coche? Y aquí me habíais prometido a Newey el mejor motor de la historia y que íbamos a arrasar. ¿Qué pasa aquí? ¿Con qué autoridad le van a tirar de las orejas? Es que Ferrari, lo pequeñísimo que se ha hecho, más allá de esta década y pico, que ya vamos casi va a ser mayor de edad, dentro de nada, porque el último mundial es de 2007, Ferrari se ha hecho enano, porque en épocas también de muchísimo fracaso que ha tenido, no perdió esa esencia, ese aura, cada vez más. Ya, pero bueno, tú piensas que también es verdad que uno puede defender esa autoridad que tenía Ferrari para decir, te bajas de mi asiento, te voy a seguir pagando para que no te vayas a otro sitio, pero tú al Ferrari no te subes, payaso. Tenían esa autoridad y mola como equipo tener ese poder, pero también es verdad que te quedas en el 92 con Ivan Capelli y Jan Alesi. ¿Y qué quieres que te diga? Que Alain Prost en el 92 no hubiera ganado el Mundial con ese Ferrari si hubiera seguido, pero que a veces las calentadas, a veces el ¡fuera de aquí! Tampoco es tan positivo deportivamente para Ferrari. De hecho, siempre se ha contado esa historia glorificadora casi y negro legendaria incluso contra las culturas mediterráneas, pero siempre se ha contado la historia de en cuanto llegó un tío más serio y un piloto alemán y Ross Brown y tal, en Ferrari empezaron a hacer bien las cosas porque claro, antes todo era jauja. No sé, yo creo que eso es alimentar un poco cualquier cosa que hagan los del sur. Es una mierda. Aquí tiene que venir gente de sociedades más civilizadas. No sé, no me convence ni un lado de pensamiento ni el otro. No creo que Ferrari, yendo de guays ahí de nosotros somos más que todos vosotros, a tomar por culo del asiento Prost. Creo que tampoco fue positivo para el equipo. Pero a mí de vez en cuando me gusta una cierta, aunque pueda perjudicar, porque lo hace a nivel deportivo, de equipos como Ferrari, que se supone que es el que tiene que defender los valores mediterráneos en la Fórmula 1, una cierta autoridad de decir, mira, yo no soy un luterano, un anglicano como vosotros, me la pela bajar un poquito el rendimiento. Aquí lo que rige por encima de todo es el respeto, es la educación y es la moral. Tú fuera de mi coche, idiota, y encima hueles a queso rancio, fuera.
Eso pasó con Prost. A favor, sinceramente. Más pilotos, porque el siguiente es Häkkinen en el McLaren de 2001, en la que fue al final su última temporada en la categoría. Y cuando vamos a contar esta... no anécdota, esta temporada, cuáles fueron sus resultados en comparación con el compañero, de dónde venía, otro de los pilotos fetiche de V9... Sí. Me quedo con algo que pasó posteriormente, 4 años después, que es el adelantamiento de Fernando Alonso en la 130R a Michael Schumacher, y una de las frases que yo creo que ahora se está recuperando un poquito, pero más desapercibidas de toda la trayectoria de Fernando Alonso, que es cuando le preguntan de ¿cómo haces esa salvajada? Y dice, bueno, él en su casa tiene hijos, tiene mujer, y yo no, sabía que iba a frenar. A Häkkinen le pasó un poquito esto. En 2001. Al principio él dijo que no, que le iba a pasar lo contrario, pero luego se vio que quizás sí, ¿no? Häkkinen había tenido un hijo a inicios de 2001, Hugo, su hijo Hugo. Aquí ya hemos hablado de sus hijas, pero de su hijo no hemos hablado nunca. No sabía ni que tenía un hijo. Yo tampoco. Y bueno, lejos de calmarse y decir, ojo, ahora tengo un hijo, seguir un poco esa narrativa que tendría Alonso años después, Häkkinen dijo que al ser padre esto todavía le inspiraba más para poder luchar por el campeonato. Eso es 2001. En el 98 había derrotado a Schumacher. En el 99, con la lesión de Schumacher, Häkkinen gana el Mundial también a Irvine. Y en el 2000 había perdido por primera vez con Schumacher, pero siendo subcampeón. Bueno, pues con ese nacimiento de su hijo, él quiso ganar su tercer Mundial y se encontró, pues esta es una de las situaciones de One Season Mierder, en parte por culpa del coche, en este caso sobre todo por culpa del coche, y un poco por las circunstancias, ¿no?, que también cuentan. Muchos problemas de suspensión, de caja de cambios, problema de volante, problema de transmisión. Tuvo un DNS en el Gran Premio de Francia. En España, quizá su actuación más recordada esa temporada, abandona yendo líder en la última vuelta, en una lucha brutal contra Schumacher. Entonces, bueno, fue un año de mierda con un coche muy poco fiable, que acostumbraba a tener ese tipo de años McLaren, sobre todo, y queda quinto en el campeonato, consigue 2 victorias y en total consigue 3 podios. Pero claro, su compañero, Coulthard, queda subcampeón del mundo esa temporada, consigue 2 victorias también, las mismas que Häkkinen, pero consigue 10 podios, 7 podios más en total que Häkkinen. Le gana 12-4 en carrera. Obviamente 12-4 porque Häkkinen muchas carreras había abandonado y Coulthard tuvo más suerte con el tema de la fiabilidad. Pero bueno, fue sobre todo One Season Mierder, porque si empiezas diciendo que al tener a tu hijo vas a triunfar y te va a inspirar todavía más y vas a ir todavía más fuerte a por la victoria, y a falta de 3 carreras dices que te tomas un año sabático para estar más tiempo con tu familia, pues algo ha fallado por ahí. Lo cierto es que Häkkinen nunca volvió a ser piloto de Fórmula 1. De hecho, si no me confundo, creo que fue hace un año o así, por redes sociales, Häkkinen bromeó al respecto y dijo, venga, lo voy a confirmar oficialmente, me retiro. Y Häkkinen, sin vergüenza. Esto se lo dijo, ¿a qué piloto se lo dijo? A un Ricciardo de turno o algo así, que esto de los años sabáticos y el estar fuera y ya volveré y voy a esperar a que haya un asiento que me guste y tal, que eso es muy fácil decirlo, pero que luego volver es bastante complicado. Y él es el ejemplo. Sí, pero creo que Häkkinen tuvo por una parte relativa mala suerte que se fue de McLaren, y en McLaren al poquito tiempo siguieron teniendo un piloto que como poco era igual de bueno y más joven, como era Kimi Raikkonen. Es que tenían en común hasta la banderita. Correcto. Venía a huevo. Tú imagínate, se te retira Häkkinen, estás diciendo, hostia, siendo un país como Finlandia, a ver cuánto tardamos en tener otro gran piloto, y te aparece Kimi Raikkonen. Toma, me llamo Esquimo, dejadme paso, cabrones. Brutal. Es que eso brutal. tiene que ser tremendo. Qué carisma. Pero que vamos, creo que aquí también influye mucho algo que hemos comentado siempre, que recuerdo que comentábamos con Fernando Alonso en los inicios de V9. Hombre, no es lo mismo dejar la Fórmula 1 para coger y seguir subiéndose a todo tipo de coches, no parar de competir, seguir pensando en la Fórmula 1, seguir pasándote por el paddock, seguir conectado a la categoría, que Mika Häkkinen, que dijo, hostia, soy 2 veces campeón del mundo, tampoco me ofrece un asiento tan parecido o tan bueno, no tengo nada más que demostrar ni que conseguir, no tengo objetivos, y en mi casa estoy con mis chiquillos, mi señora esposa, y siendo aquí Dios. ¿Qué pinto yo 8 meses fuera de mi puta casa? Ya. Y hasta hoy. Yo lo entiendo. Es más, Aunque también... que yo creo que es uno...
Sí, sí. Perdona, este es uno de los motivos que a veces hemos destacado a Häkkinen, que incluso hemos destacado a Raikkonen en alguna ocasión, que lo que hace Fernando Alonso que nos encanta, que lo que hace Lewis Hamilton que nos encanta, esta capacidad de decir, pues yo con 40 años quiero seguir en la Fórmula 1. Quizás lo admiramos más porque tú y yo somos plenamente conscientes de que no haríamos eso en su Ni de posición. coña, vamos. Pero ni por asomo. O sea, yo siento no tener mentalidad de campeón, pero llego a los 36 años, estoy casado con una supermodelo y tengo 2 hijos. Y a santo de que voy a estar. ¿Gran premio de dónde? ¿De Azerbaiyán? Tira tú, que manda al reserva. Manda al reserva. Me da a mi casa, hombre, me da a mi casa. A Y beber el Gran vino. Premio es lo de menos. Vete tú a la fábrica. No, que hay que hacer pruebas en el simulador. Hay que hacer simulador. Y Simúlame vas a esta. tener que vivir en un pueblo al lado de Silverstone. ¿Qué? ¿Cómo? Yo cojo un jet privado todas las mañanas. Pues eso, sí, es perfectamente comprensible el final de la carrera de Häkkinen. Justo esta mañana estaba yo desayunando, que es el único momento del día en el que miro TikTok, y me ha salido el típico video edit de cosas deportivas y tal, con la narración ahí de fue increíble y aquí sabía perfectamente qué tal. Y estaba narrando el adelantamiento famoso a Schumacher en Spa, que es quizá mi adelantamiento favorito de todos los tiempos, cuando superan a Ricardo Zonta doblado y en la recta y tal. Y comentaba, o sea, la voz del vídeo decía Häkkinen llegando y sabiendo que tiene delante al rey, a Schumacher, pero aún así él se atrevió. Calmaos un poquito, porque en ese momento, sí, Schumacher tenía 2 mundiales, pero Häkkinen tenía otros 2 mundiales. Y Häkkinen era el terror de Michael Schumacher. Michael Schumacher veía a Mika Häkkinen y no te voy a decir que se cagaba los pantalones, pero un respeto sí que le podía tener. O sea, Häkkinen, que era un tío frío, pero que al mismo tiempo te daba la mano y te sonreía y tal, era un rival bastante fiero por eso justamente, porque desde la frialdad y desde el saludito cordial, por dentro era una puta bestia. Entonces, cuidado con esto de revisar la historia y de que Häkkinen se enfrentaba al rey, porque el rey empezó a ser rey después cuando ya ganó todos los títulos con Ferrari y ya nadie le pudo toser. Pero Häkkinen sí que le tosió, y tanto que le tosió. Era el terror de Michael Schumacher. Le tosió y le ganó. Sí, en sí. pista en prácticamente igualdad de condiciones. Me estoy fijando ahora, mirando la lista completa, que es algo que yo no tenía en mente. Todos los pilotos que aparecen hoy aquí, y ya sirve esto como pista para los que vendrán después, en algún momento de su trayectoria deportiva han competido o en McLaren o en Ferrari. Sí. Y No todos... todos han hecho su one season mierder en McLaren o en Ferrari, Correcto. pero todos en algún momento sí que han competido para alguno de estos 2 equipos y en alguna ocasión para ambos. Bueno, es habitual porque al final estamos hablando de pilotos con buenas carreras. Entonces, si tienes una buena carrera en Fórmula 1, lo normal es que hayas aparecido o por McLaren o por Ferrari en algún momento. El siguiente que tenemos en la lista apareció por McLaren. Y el término apareció por McLaren, yo creo que es la mejor forma de describir su etapa en la escudería. ¿Qué tal? Juan Pablo Montoya. Juan Pablo Montoya, también estuvimos discutiendo, este es uno de los que barajamos para hablar de One Season Wonder en su caso, pero al final dijimos que no, realmente Juan Pablo Montoya tuvo una carrera corta, pero con grandes destellos en la Fórmula 1, no solo fue un año. Siempre había sido un piloto pues algo conflictivo, volátil, que podía cometer errores, que era muy rápido, que ganaba carreras, que tenía coches poco fiables. Esto es algo bastante constante en la carrera de Montoya. Tenía coches... Tenía un problema con el peso, también vamos a decirlo, porque Sí, era una bueno. época donde era mucho más relevante que ahora. Sí, pero aparte del peso, es verdad que le tocó pilotar coches que se rompían mucho. No es cuestión de que con su gordura los coches fueran peor. No, pero que no me refiero a eso, pero que me refiero que era algo que le generaba muchos conflictos en los equipos que Sí, iba, sí, sí. porque en un momento donde estaba tan mirado eso, recordad a Kubica, que parecía que venía de Polonia, pero de otra época, De otra época. justamente, tú imagínate que de repente te aparece después de un parón pesando 3 kilos más, el sinvergüenza. No, pues ya no podemos poner esto de aquella manera porque se hincha fosquitos. Pues
generaba conflictos, es normal dentro de un equipo. Siempre hemos contado la vez que Helmut Marko obligó a Montoya a ir a su casa, lo invitó a comer, obligó a Montoya a ir andando por el monte a su casa y le obligó a comer ensalada. Casi a punta de pistola me imagino a Helmut Marko, cómete la ensalada, gordo. Terror me da pensar cuál será la alimentación de Helmut Marko en una semana. Esto ya lo discutimos en su momento y creo que dijiste algo con lo que estoy de acuerdo y es que debe comer bastante bien, en general. Bueno, lo dijiste tú, o sea... Sí. Sí. Dijiste algo así que con el dinero que tiene... No, pero yo creo que con el que dije eso fue con Toto Wolff. No, porque no. Sí, Toto Wolff también comerá muy bien. Toto Wolff dijiste que tenía pinta de poder cocinar muy bien. Sí, de coger, eso sí que me acuerdo que a lo que yo te dije, a mí no me da esa sensación. Pero de Helmut Marko dijiste algo así como que teniendo la edad que tiene y habiendo llegado donde está y llevando el tren de vida que lleva, que seguramente se alimente mejor de lo que uno puede pensar. Yo no lo sé, es que con la gente centroeuropea... Pero también tiene esa pinta de decir, yo ceno un yogur y ya está o no ceno. Ceno una pera. Sí, claro. Vete a la mierda. Sí. La gente centroeuropea para mí es una incógnita en ese sentido, ¿eh? Porque te puedes encontrar a uno que se alimente muy bien y que sea muy cuadriculado y otro que en realidad a lo mejor tiene 95 años y solo ha comido latas de alubias con tomate y guarradas de esas. Pero bueno, la relación de... Ayer cené un bocata de morcilla y de longaniza que me quedé... grande encima. Casi no me lo acabo. Como que casi no te lo acabas. Hijo puta. Es que habíamos pedido muchas tapas también. Pedimos un poquito de puntilla, un poquito de oreja, partes variadas del cerdo, unas patatitas... Yo ayer cené sushi. ¿Sushi? Las dos Españas ahora mismo en V9, ¿eh? Sí, hombre, a mí me gusta mucho el sushi, pero prefiero lo que cenaste tú, al menos en un restaurante. Yo prefiero variedad. Hombre, sí, está claro. Pero un día de sushi entra perfectísimamente. Sí, a mí el sushi me flipa, ¿eh? Pero el sitio al que fui no me convenció. Estaba bueno el sushi, pero era lo típico que te vas con hambre. Te vas con hambre y nos fuimos a por un helado y todo eso porque teníamos hambre. Los sitios de sushi renta ir a uno que sea de buffet, a no ser que seas rico. Pero si es eres que rico y te puedes gastar. Me gasto 50 pavos en sushi. Yo no puedo. Exacto. El sushi en buffets suele estar peor. Hay algunos que están buenos, pero suele ser peor. Bueno, pues estábamos hablando de comida, así que viene muy al caso para hablar de Montoya. Para poner en situación, todos recordamos a Montoya en 2005 con McLaren, que es el debut en ese equipo. Ya había empezado mal la situación con Ron Dennis, ya se había lesionado a principio de temporada, que es cuando lo sustituye primero de la Rosa en la famosa carrera de la Vuelta Rápida en Bahrein, y luego Wurz, que hace podio, ¿no? En Imola. En Imola 2005 hace podio Wurz. Sí, porque lo hizo Baton. Creo que lo hizo Baton y descalificaron a los Baronda. Y heredó el podio Wurz y creo que tenía el dato de más tiempo, del primer podio al último. No me acuerdo cómo era, pero algo así. Y bueno, pues ya lo habían sustituido dos veces. Montoya es la famosa lesión que se supone, él dijo que se le había hecho jugando a tenis, pero la versión no oficial que siempre se ha contado es que se cayó de una moto. Entonces, pues bueno, sería bastante más grave, siendo piloto de Fórmula 1, tener una lesión así. Grave y en contra posiblemente lo que ponga en su contrato. Por eso. En cualquier deportista de élite esto está terminantemente prohibido. Entonces, claro, 2005 ya había empezado mal. Había empezado mal la relación de Ron Dennis, un tío como Ron Dennis, y Juan Pablo Montoya. O sea, no estaban destinados a triunfar juntos. Pero 2006, eso ya sí que fue... Aquí no podríamos hablar tanto de One Season Mierder, sino de Half Season Mierder, porque es media temporada lo que tenemos de Montoya. Primeras 10 carreras, 4 abandonos, pero los 4 por error de pilotaje. En Australia, en España, en Canadá, y llega a Estados Unidos, todavía en Indianápolis, era el penúltimo año de Indianápolis, y bueno, se lleva puesto a su compañero para empezar, y provoca un accidente en cadena. Es verdad que no es una terroristada tremenda de Montoya, pero lo típico de que si ya llevas el bagaje detrás y haces eso, pues ya es una liada. No es lo mejor que puedes hacer. No es lo mejor que puedes hacer, porque bueno, Speed acabó con el coche reventado, Heidfeld salió dando vueltas de campana, creo que hubo 4 o 5 pilotos que en ese accidente abandonaron,
Y bueno, a la postre fue su última carrera en la Fórmula 1, porque ahí es cuando ya lo sustituyen por De la Rosa. ¿Podríamos hablar de One Season Mierder, una temporada que dura 10 carreras? Yo creo que sí, y que es que casi, claro, este tío de 2 años no completó todos los grandes premios con McLaren por diferentes circunstancias en ninguno de los dos. Esto también es algo, pues llamativo. Yo primero sí que lo considero One Season Mierder, porque igual tendríamos que hacer un poquito la trampa de coger etapa en McLaren en general, pero es que todos los años previos yo considero que, en algunos más, en otros menos, pero sí que da un magnífico rendimiento que de hecho le sirve para fichar por un proyecto como el de McLaren. No está nada mal. Venía de luchar por un campeonato del mundo de Fórmula 1 antes de llegar a McLaren. No está nada mal. Venía a hacer grandísimas cosas. Yo creo que sí. Eso sí, dentro de que yo considero a Juan Pablo Montoya un grandísimo piloto, viendo lo que hizo en su etapa en McLaren, viendo que no fue capaz ni siquiera de competir en todas las carreras, viendo que en ningún momento lideró el proyecto, ni siquiera es que encima fue muy tonto, porque en 2006, que ya se sabía que Kimi Raikkonen se iba a ir, que sabías cuáles eran las circunstancias, haber tirado tu trayectoria así en la Fórmula 1 a la basura, me parece algo de idiota. De ahí a comprarle lo que él piensa, claro. Que él, después de todo esto, se plantea delante un micrófono y dice, pues yo creo que en 2007... ese mundial de McLaren a mí no se me escapa. Sí. Alonso y Hamilton igual sí, pero a mí no. Bueno, sí, me alegra que saques este tema de qué podría haber sido si no hubiera tenido los problemas que tuvo con McLaren, porque él mismo habló sobre ese tema. Dijo, dejé la Fórmula 1 en el momento equivocado. Si me hubiera quedado un año más, probablemente hubiera sido campeón del mundo. Pero por supuesto es una hipótesis y no vale la pena construirla. Claro, hay que repasar... Ya sé que es una hipótesis. Hay que repasar los hechos. O sea, por un lado te dice, si me hubiera quedado un año más... O sea, la versión de Montoya es un poco de que se fue porque le apeteció. Y él se fue a la NASCAR, le ofrecieron un buen contrato, a él le apetecía mucho vivir en Estados Unidos, pero lo cierto es que si no sigue en la Fórmula 1 es porque a Ron Dennis no le sale del papo. Y claro, ya habíamos tenido... podcast circular, volvemos a 2005, cuando ya tiene toda esa polémica con la lesión. Él tenía un contrato de 2 temporadas, 2005 y 2006, pero al final de 2005 McLaren tenía la opción de darle otro año más y no se lo dieron, o sea, no le ampliaron el contrato. ¿A quién fichan a final de 2005 después de ganar el Mundial? A un tal Fernando Alonso. O sea, aunque luego se fuera a ir Kimi Raikkonen y pudiera existir ese vacío que podía ocupar Montoya si no pasaba nada raro, ya no tenían confianza en Montoya desde el primer momento. Y de ahí ya a la versión de Montoya de que si él llega a estar en 2007, el Mundial probablemente lo gana él, ¿a quién se lo hubieras ganado? ¿A Hamilton o a Alonso? O sea, ¿a cuál de los dos le hubieras ganado el Mundial con el mismo coche? Elige tu propia aventura, en esa Juan Pablo. temporada, en esa temporada. Y te digo una cosa, voy a defender un poco a Montoya. En ningún caso habría ganado a ninguno de estos dos pilotos. Pero yo sí que pienso que a cualquiera de los dos, sobre todo a Fernando Alonso, sí que le habría ganado en varias carreras si Montoya le hubiese apetecido trabajar en McLaren. O sea, hablamos de un supuesto muy remoto de que hubiese llegado a McLaren en 2005 con ganas de currar, cosa que no hizo. Ya ahí se le veía que estaba de vuelta. Si él trabaja, si él consigue la renovación y lo ponen de compañero de Fernando Alonso, yo creo que sí que hubiese habido 4 carreras al año, 5, donde no por suerte, sino que hubiera estado delante por ritmo y por velocidad. Punto 1, porque era muy bueno. Punto 2, lo que hemos comentado también muchas veces con Hamilton respecto a Fernando Alonso. Probaban el coche 200.000 veces antes de la temporada, él hubiese tenido un mayor bagaje, él habría tenido mucha más experiencia con esos neumáticos respecto a Fernando Alonso, ya conocería al equipo, pero es que esto no lo pienso solo de Montoya. Por ejemplo, un piloto que a mí me parece que ha sido bastante peor, no que Fernando Alonso o que Hamilton, sino también que Juan Pablo Montoya. Pedro Martínez de la Rosa lo pones esa temporada al lado de Hamilton o de Fernando Alonso, y solo por la experiencia que ya tenía con el coche de 2007 y con los neumáticos, también te gana 2 o 3 carreras por ritmo respecto a ellos. Sí, o sea, creo que las dos cosas son compatibles. Entonces, el farolazo de Montoya, gracioso, pero un poquitín, muy poquitín de verdad tiene. Sí, a ver, podría haberse dado la situación. Lo que pasa es que Montoya siempre fue un piloto buenísimo. Si Alonso y Hamilton se matan en la tercera carrera, yo creo que... También. Sí, pero que
iba a decir, cosas más raras se han visto que ver a Montoya ganarle una temporada entera a ese Alonso o a ese Hamilton. Se me No lo ocurren sé. pocas. No lo sé, pero por talento sí que podría haber sido. O sea, a Montoya lo que le fallaba, y es lo que lo hacía grande como figura en la Fórmula 1, es que era muy irregular. O sea, tenía sus movidas y tal. Pero en cuanto a nivel, en cuanto a puro talento, sí que podía haber peleado con cualquiera. Es que de hecho a Michael Schumacher lo puso a bailar más de una vez en esos años de Williams compitiendo contra el Ferrari de esa época. O sea, era un piloto que le podía ganar a cualquiera cuando tenía el día. Y eso es lo que lo hacía pues un piloto tan molón. Pero luego pues no todos pueden ser regulares y hacerte 18 carreras a un nivel excelso, ¿no? Mini empantanamiento, aunque esto es algo que ya hemos dicho en V9, es un martillazo. Yo creía que era algo obvio, pero sé también que va a haber muchas personas escuchando este podcast que se van a llevar las manos a la cabeza. Me da igual las temporadas en Fórmula 1 que hayan sido más, me da igual que ahora en podios o victorias pueda acabar por delante, me da igual todo esto. Montoya ha sido infinitamente más rápido, infinitamente más talentoso que Sergio Pérez. Bueno, pero ¿quién dice que Checo Pérez sea mejor que Montoya? Esto es como estamos ¿Todo combatiendo México? contra un Todo México y parte de España. espantapájaros. Parte de España, pues entonces Sí. esa parte de España lo que hay que hacer es genocidarla directamente. Bueno, a lo mejor me he ido, a lo mejor me he extralimitado, pero ¿quién piensa realmente que Checo Pérez es mejor piloto que Juan Pablo Montoya? ¡Hostia! Venga, hombre, va. Da para encuesta en redes sociales, ¿eh? La sacaremos. Las podemos y la sacar una encuesta semana. también, si quieres. No, pero no, lo vamos. que podemos hacer es sacarla unas semanas antes de publicar este programa y así que no lo vengan a venir. Porque si lo hacemos después, igual ya lo han escuchado y está sesgado. Lo podemos sacar y a ver qué opina la gente. ¿Te gusta el jueguito? Me gusta el jueguito, pero me da igual el resultado, sinceramente. Es que, Pero mira, cojo la yo creo que va encuesta a y me haber- cago encima de ella y me cago en la democracia. Porque si gana en una encuesta Checo Pérez contra Montoya... No, ganar no. Pero yo creo, y encima en las circunstancias que estamos, del momento más bajo de la carrera de Checo Pérez en cuanto a rendimiento, pese a todo, yo tío con 20 y pico, 30% de votos, creo que puede sacar. También habrá que ver, claro, mucha gente votará sin haber visto a Montoya en la Fórmula 1, que es normal por edad. Eso O sea, es que al final eso Montoya influye. ya son más de 20 años de cuando estuvo en Williams y tal. Es que hace muchos años. ¿eh? Saca, eso me ha jodido un poco, Sí, pero es bueno. lo que hay. Sacaremos encuesta y así pues lo vemos sin que estéis sesgados. Y aprovechamos también en el grupo de Telegram, lo podéis directamente, os metéis, miráis este tipo de cosas, se generará seguro un debate alrededor, meteos, está en el enlace. Y ya de paso que estoy haciendo promociones, Carlos, que hoy no hemos hecho ninguna todavía. Tú has comentado que tenemos podcast de One Season Wonder, hemos comentado programas de anécdotas, hemos comentado programas más atemporales. ¿Dónde se accede a todo eso? Y aparte en el veranito está de lujo para Claro. mientras vas a la playa, en esos trayectos en coche, en tren. Es que es perfecto. Tenéis que apoyar a V9 desde el botón azul en iVoox y eso lo apoyáis con 2,99, con 4,99, 9,99, 49,99, incluso con 999.000,99. iVoox no da esa opción, pero ya encontraremos la forma. Maletín. Y esto, además de apoyar, que es lo más importante del proyecto, de hacerlo viable, la clave está es que os da acceso a 4 podcasts extra a la semana. En total, 6. Es que está de lujo. Está de lujo. Me lo quitan de las manos, Carlos. Qué mejor que hacerte el viaje de verano a la casa al pueblo, a donde vayas, en el coche, escuchando V9, tío. Brutal. Si hay gente que se lo pone para dormir. Esto para mí es un misterio. No sé cómo puede ser agradable esto para dormir. Podemos hacer ruiditos de ASMR algún día de estos, pero vamos, que no lo entiendo. Podríamos darle a un batón. Este era el piloto al que me refería al inicio del podcast. Sí. Este piloto valoramos seriamente hablar de él como un One Season Wonder, para bien. Y creo que ni siquiera hablamos de su temporada del Mundial. Creo que hablamos de 2011. Que es su temporada donde se revienta a Hamilton, queda subcampeón. Lo cierto es que también está la lectura de que Jenson Button fue un piloto constante a lo largo de su trayectoria y tuvo 1 o 2 años, sobre todo este que vamos a tratar, que sí que estuvieron muy por debajo de la media, incluso antes de los últimos McLaren que pilota, que son lamentables. Honda 2008. Esa es la temporada que hemos elegido para el One Season Mierder de Jenson Button, y creo que tiene una justificación y vamos a darla.
2007 ya había sido una mierda. Después de 2006, que es cuando consigue su primera victoria, cuando los Honda tienen buenos momentos en la temporada, pero nunca llegan a dar el paso clave, en 2007 se estampan el coche famoso de la Livery con el planeta Tierra y todo eso, que era bonito, en mi opinión. Y bueno, 2007 es cuando ya empieza la leyenda negra, si lo podemos llamar así, contra Jenson Button, porque en la prensa británica ya empiezan a dejar claro que no tiene lo que tiene que Creo tener. que eso fue en McLaren. Ya, lo de la leyenda negra, sí, efectivamente. Bueno. Perdón, prosigue. Perdonado. Que lo estabas haciendo fenomenal. Gente como Nigel Mansell, por ejemplo, que ya hemos hablado de él en este podcast, llega a decir en 2007 que Button no tenía lo que tenía que tener para ser campeón del mundo. 2 años después estaba ganando el mundial, pero vale, bien, lo que tú digas, Mansell. Pero sí que dijo algo interesante que se ha olvidado un poco, y es que en 2004, que es cuando Button queda tercero en el campeonato y hace muchos podios, pero no gana ninguna carrera, en ese año muy dominante de Schumacher, ahí defendía Mansell que tenía que haber ganado carreras, Button, que fue por errores y que no era suficiente lo que estaba haciendo como piloto. Era un momento muy bajo, ¿no? Y 2007 ya decimos que fue un desastre. Pues 2008 fue todavía peor. Button en pretemporada sale y dice: atención a esta frase porque os puede sonar de frases que se dicen mucho en la Fórmula 1. 2007 fue un año muy duro, pero en realidad fue un buen año, porque nos dimos cuenta de que teníamos que cambiar ciertas cosas y que íbamos en la mala dirección. Esta frase, yo lo siento, pero me da la razón con una neura que yo tengo en V9 de esta frase tan manida que tienen los equipos de no, ahora sí que de verdad sabemos dónde está, todo esto ha sido positivo, ha sido un bagaje porque solo teníamos que darnos cuenta de cuál era el fallo. Esto dijo Jenson Button de cara a la temporada 2008. A mí me recuerda también un poco a un discurso que podría firmar Aston Martin. Por eso lo decía. En medio de un cambio de reglamento y al final ese proyecto de Honda con otro nombre, con otros dueños, pero acabó ganando en el primer año de cambio de reglamento. ¿Me vas a comparar ese proyecto de Honda que ni siquiera llevaba motor Honda en 2009 con lo de Aston Martin? Vale. No por Honda. Aquí no lo relacionaba con el motor, lo relacionaba con el chasis. Hay muchas coincidencias. Sí, hay muchas coincidencias, pero estoy yo ahora pensando que el camino de Aston Martin es el camino contrario, justo. Honda se va de la Fórmula 1 porque era un desastre y pilla un motor Mercedes, gana el Mundial. Aston Martin va a hacer al revés, o sea, el motor Mercedes va a ser la puta hostia cuando ellos lo hayan dejado. Bueno, eso es lo que dicen los rumores. Que yo luego, no lo sé. Yo sigo confiando en Honda y en Aramco y en el dinero, en los petrodólares. En Honda lo que tenían también eran muy buenos analistas del coche para 2008 porque Button no fue el único. Su compañero Barrichello también confiaba muchísimo en ese monoplaza y añadió después del primer día de test: fue genial. Fue solo un shakedown, solo di 30 vueltas, pero el coche se nota muy balanceado y se siente bien. Esto me recuerda a Leclerc subiéndose al coche de 2023 en el shakedown en Fiorano, que al bajarse ya dijo a la prensa: buah, solo me da un par de vueltas, pero ya se nota que este coche ha corregido todos los fallos que tenía respecto al de 2022. Y ya vimos cómo fue el Ferrari de 2023, sobre todo al inicio. La Fórmula 1 es un ciclo. O sea, cuando los equipos van mal, siempre te sale el piloto de ¡buah! Ahora sí que sí, ahora ya todo esto ha servido para mejorarlo. Y te sale el otro de pues yo me he subido a este coche y funciona bien, está bien balanceado, está trabajado el coche. Pues bueno, el Honda de 2008 fue una santísima miseria. Pero, ¿por qué hemos elegido a Button como el One Season Mierder, como la temporada definitiva en sus desgracias? Porque él puntúa solo en una carrera, en España 2008, queda sexto, y su compañero creo que puntúa en 3 o 4, pero hace un podio. Barrichello hizo un podio en esa famosa carrera bajo la lluvia en Silverstone, la carrera en la que Massa dejó de ser por un día piloto de Fórmula 1 y dijo: yo quiero ser patinador, mamá, yo quiero patinar. Pues en esa carrera Barrichello hizo podio. Y bueno, pues eso suma más todavía a la desgracia de año que tuvo Jenson Button, que no sería la última desgracia en ese equipo.
Bueno, pero sí que es verdad que justamente dentro de todas las desgracias, dentro de que ya algunos lo descartaban para ser campeón del mundo, ya parecía que su mejor momento ya había pasado y que incluso su momento en la Fórmula 1 ya había pasado, tuvo uno de los grandes aciertos. Por ejemplo, os recomiendo también el podcast que le dedicamos a Brown GP, en ese cambio de año de 2008 a 2009, por ejemplo, Barrichello ya estaba sin contrato con Honda, para 2009 no se contaba con él directamente. Es Ross Brown el que una vez ve los pilotos, una vez ve lo que tiene, le vuelve a llamar para competir en 2009. Button sí que tiene que tomar una decisión muy difícil. Irse a un equipo como podía ser Toro Rosso, a ver qué pasaba. Un Toro Rosso que también hay que decir que veníamos de un 2008, donde quedó por delante de Red Bull, fue mejor coche. Había que tomar la decisión. Irse a Toro Rosso, a ver qué pasa, a ver si suena la flauta, a ver que, oye, igual lo hubiese hecho muy bien y hubiera acabado en 2010 en Red Bull. Quién sabe, por ponerte un ejemplo. Cosas más raras han visto, que se diría. O confiar en ese proyecto Honda Brown GP en plena transición, que igual te quedabas sin asiento en Fórmula 1. Claro, visto con perspectiva, ¿qué coño hacía Red Bull ofreciéndole un contrato para ponerlo en Toro Rosso? Si en ese momento Toro Rosso era a todas luces un equipo filial. O sea, lo único para lo que servía ese equipo era para foguear a las jóvenes promesas. ¿Qué pintaba ahí Jenson Button? Pero bueno, yo creo que podía tener cierta lógica en un momento donde esto pasa con muchos ingleses, que cuando ya son más adultos, como puede ser ahora Jenson Button, se las dan de qué tipo más caballeroso, qué tipo más señorial, qué tipo más estupendo. Dios mío, si es que parece sacado de una película de James Bond. Yo entiendo que Button, que todo el mundo sabía que era rápido, pero al que se le había acusado de Playboy, de que le gustaba más la fiesta que a un tonto una tiza, que había tenido de borracho, el año anterior de una lesión, había tenido haciendo karting, que son esas lesiones en Fórmula 1 que dices, no te has lesionado subido al coche de Fórmula 1, te has lesionado haciendo el gamba. Yo sí que puedo entender que Toro Rosso, Red Bull más bien, dijera, mira, vamos a darle 2009, donde quizás ni ellos esperaban tener un coche tan bueno con Red Bull, vamos a darle una prueba en Toro Rosso, vamos a ver cómo rinde, y ya si eso en 2010 lo subimos. Además, en un contexto donde tú podías intuir que Sebastián Vettel iba a ir muy bien después de lo que había demostrado en Toro Rosso, pero no lo sabías. Tú tampoco sabías, creo yo, que Mark Webber iba a dar, esto sí que me parece más sorpresivo, el rendimiento que te dio tanto en 2009 como en 2010. Yo puedo entenderlo, justamente, que hicieran ese intento por Jenson Button, pensando incluso en una subida a Red Bull. Yo creo que hubo gente que se pudo sorprender del buen nivel de Webber, pero la opinión que tuve yo, y creo que no soy el único, es que Webber decepcionó para el nivel que se podía esperar de él. Webber era el típico piloto que había tenido coches de zona media a lo largo de su vida y tal, y había tenido sus destellos, pero nunca había tenido entre sus manos un coche para ganar el Mundial. Y yo creo que decepcionó para lo que se esperaba de él. O sea, pero por ejemplo, yo creo que nadie tuvo la sensación de, hostia, pues lo ha hecho mucho mejor de lo que esperábamos. Al contrario, yo creo que al contrario. Yo, por ejemplo, puedo entender lo que dices y estoy de acuerdo, pero para que se me entienda, yo en 2010 sí que la tuve. Viendo lo que hizo en 2009, perdiendo contra un rookie, teniendo un nivel mucho más inferior, ese segundo año yo no me lo esperaba. Luchando por el campeonato hasta la última carrera y siendo en algún momento casi el líder del proyecto de Red Bull. Pues a mí sí que me sorprendió eso. Puedo entender que se quisieran guardar la bala de Jenson Button. Además, este es uno de los casos. Jenson Button luego sí que ha tenido malas temporadas. Por ejemplo, en esa etapa de McLaren Honda, antes de su retirada, donde ya está de vuelta de todo. Para mí es una de las claves que van a servir para otros pilotos. Hombre, cuando ya estás de vuelta de todo, pues ya no se va a valorar más. O sea, la cosa de Jenson Button en 2008 es el momento. Fue la sensación, aunque luego ganas en 2009, de este tío ya se va a la mierda. Este tío ya lo ha intentado, ha sido un gran piloto, ha conseguido una victoria para Reino Unido, muy guay todo esto, pero nivel no tiene. Creo que sí que dio la sensación. Antes de pasar al siguiente piloto, Carlos, mini debate, porque me he acordado, ahora que sacábamos lo del One Season Wonder de Jenson Button en 2011, hay dos pilotos que no hemos incluido, pero yo creo que sí que dan para debate. ¿Tú crees? Y también aprovecho para deciros que en comentarios nos dejéis qué One Season mierdero sobra, cuál incluiríais vosotros. Y a mí hay dos nombres que al final no hemos metido porque ya hubieran sido muchos, pero que me han generado dudas. Uno es, ¿podríamos considerar a Michael Schumacher que ha tenido algún One Season mierder? Incluso más allá en la época de Mercedes, de las temporadas en Mercedes.
me sirven ambas. Podríamos considerarlo como un One Season Mierder, y el único que yo aquí tengo más claro que podría entrar, ¿podríamos considerar el 2011 de Hamilton una One Season Mierder? Esta sí que me la he planteado bastante, pero... Es que... Hombre, podría entrar, pero es verdad que es una temporada que gana 3 carreras, creo. No sé. ¿Podríamos incluir el 2008 de Hamilton como One Season Mierder? No. Puedes considerarlo un año sobrevalorado. Por supuesto que no. O sea, un año donde se gana el Mundial, pues y no. sobre Schumacher podríamos meter a lo mejor un 2005 de la vida, Yo no metería los primeros años de Ferrari que intenta ganar el Mundial, no los metería en One Season Mierder. Temporadas así aisladas de Michael Schumacher donde estuviera muy mal, sin contar esa etapa final en Mercedes, yo creo que tampoco hay mucho. Cuando se rompe las piernas, pues no Joder, compite, claro. Pero claro, podríamos decirle... Podríamos decir que eso es un One Season Mierder, pero al final es que se ha partido las piernas en un accidente. No habértelas roto, chico. Claro. A mí que me cuentas. El que sí que es un One Season Mierder definitivo es un compatriota de Michael Schumacher, podemos decirlo así, y no es otro que Sebastian Vettel. Sebastian Vettel aquí es uno de esos ejemplos de pilotos que han tenido más mierders en su trayectoria, pero por momento de forma, por lo que había hecho hasta ese momento y también por los años que vinieron después, que quieras que no, estuvo en otras luchas, el 2014 de Sebastian Vettel es un One Season Mierder, o sea, es un solar en medio de una trayectoria llena de éxitos para Sebastian Vettel. Es un tío que venía de ganar 4 mundiales consecutivos, te hace una temporada de mierda en ese inicio de reglamento, nunca se adapta al coche, nunca se adapta a los neumáticos, era un Red Bull con sus problemas, con su falta de potencia con el motor Renault, con sus problemas de grip, pero la realidad es que Ricciardo, que es un piloto que debuta en Red Bull en ese año, le mete 13-6 en carrera y 12-7 en quali, a un tío que te venía de ganar 4 mundiales consecutivos. La comparación es muy sinvergüenza, entenderla es muy sinvergüenza, pero es como si el año que viene suben a Lawson a Red Bull y se revienta a Verstappen. O sea, obviamente Verstappen es 100 veces mejor que Vettel, pero será también lo mismo. Un piloto que ha ganado los últimos 4 mundiales, que ha gobernado, que ha hecho todas las poles habidas y por haber, que ha ganado miles de carreras, y te llega un tío de la cantera, lo suben al coche y debuta en el Red Bull, en el coche grande, ese año, y te humilla, te destroza. La primera vez que Sebastian Vettel perdía el head-to-head en clasificación contra su compañero. Fue una temporada muy sorprendente. Luego ya Vettel ha tenido sus momentos de errores, de malas temporadas, ya al final con Aston Martin pues con mucho trompo y todo esto, pero lo de 2014 es One Season Mierder de manual, en mi opinión. Con la propia Ferrari sí, estoy de acuerdo que luego Vettel, pues el nivel que ha tenido, pese a ser campeón del mundo, pues es el que ha tenido. Por repasar las estadísticas que has dicho, pierde en carrera 13-6 con Ricciardo, 12-7 en quali, Ricciardo consigue 3 victorias y 8 podios, y Vettel 0 victorias y 4 podios. Es que la mitad de podios. Es que es tremendo, y sobre todo las victorias. Es que es una auténtica salvajada. También es verdad que más allá de la adaptación al coche, se comentó que él tenía claro que quería dejar Red Bull para irse a Ferrari, que eso le afectó, que incluso... Se ha hablado en alguna ocasión, yo creo que de esto de forma interesada por parte del alemán, que había sus cláusulas que si lo hacía mal, por así decirlo, por rendimiento, le podía facilitar una salida. Y estoy muy de acuerdo con una cosa... Maladrede no, pero yo sí que puedo entender que te dejes ir. En un momento donde ya sabes que te va a ser otro equipo, que vienes a ganar 4 mundiales y de que esa temporada no estás para lo que hay que estar. Y también entiendo que Red Bull, dadas las circunstancias de que se va a ir a otro sitio y que Ricciardo te está dando ese rendimiento, pues diga, oye, a rey muerto, rey puesto. Ahora toca centrar nuestros esfuerzos con Ricciardo, igual que luego lo hicieron a Ricciardo con Verstappen. Es normal, creo yo. Pero para mí una clave que has dado al principio, y es que sí, muchos estarán pensando, hombre, si a One Season Mierder, pues Sebastian Vettel luego lo ha hecho bastante peor con Aston Martin. Volvemos a lo que hemos dicho con Jenson Button. Es el momento. Es que luego 2015, pues quizás es de los mejores años que ha tenido Vettel en Fórmula 1, por ejemplo. El rendimiento que te dio en Ferrari ha tenido quizás, también porque el coche no era tan dominante, alguna carrera que ha demostrado más que en Red Bull. Sí. Por ejemplo, todavía le quedaban cosas por dar. Sí que es verdad que luego, pues una vez ya los últimos años de Ferrari, desde que tiene ese accidente, podemos decir que le cambia el chip, desde que comparte equipo con Leclerc, luego la etapa con Aston Martin,
Ya es un Vettel que se deja ir, es un Vettel que ya no tenía el nivel para la parte alta de la parrilla de Fórmula 1 y que no te competía por nada relevante. Simplemente era otra etapa de la trayectoria de Sebastián Vettel. Ahora no. Es que este Vettel en 2014 era bastante joven, le quedaban muchos años de Fórmula 1 por delante y le quedaban varias victorias en Fórmula 1, varias poles y muchísimos podios por conseguir. Sí. Es una temporada modélica de One Season Mierder. De hecho, tiene un dato también histórico para la Fórmula 1 de este siglo, y es que es el único campeón vigente que no ha ganado una carrera en la temporada siguiente a ser campeón. El anterior a Vettel era Villeneuve en el 98, que después de su temporada del 97 sigue en Williams y en el 98 Williams ya no está para ganar. Pero es que desde que Vettel lo hace, pensemos en campeones de este siglo que ganaron carreras en su año siguiente. No ha habido tantos, por desgracia, también es verdad. Sí, pero tú piensas, por ejemplo, un caso que fue de aquella manera, Michael Schumacher en 2005, siendo el vigente campeón, gana una carrera, pero ¿qué carrera? O sea, ahí es el dato, hay que cogerlo con pinzas, pero luego tienes, pues, Alonso sí que gana carreras después en la temporada siguiente, Raikkonen en 2008 también gana carrera, Hamilton en 2009 gana carrera, Button en 2010 gana carrera. Vettel fue el primero de este siglo que no ganaba una carrera siendo el vigente campeón, y hasta la fecha, con la excepción obviamente de Nico Rosberg, que ya no compitió más, o sea que aquí habría que quitarlo del concurso, tampoco ha vuelto a pasar. No ha habido un campeón que no gane ninguna carrera al año siguiente siendo vigente campeón. Y luego, Carlos, hay casualidades que no significan nada, pero qué curioso que siempre le pase al mismo. Doña Ferrari consiguió para 2015 juntar a los dos One Season Mierder de 2014. Esto es verdad, ¿eh? Sí, sí, tremendo. Porque para 2014 hemos elegido la temporada de Kimi Raikkonen. Esto es un dato, claro, ahora ya uno se acuerda de la madre de Mattiacci, de sus muertos y tal, pero que realmente 2015, aunque fue un año de florecimiento para Ferrari, juntaba a dos de los pilotos más decepcionantes del año anterior, porque Vettel había sido vapuleado y Raikkonen ya ni te cuento. Sí, el 2014 de Raikkonen tiene que aparecer en One Season Mierder, evidentemente. Se conforma una de las parejas más esperadas de todos los tiempos, Alonso-Raikkonen, encima dos pilotos campeones que llegaban en un buen momento. Alonso venía de hacer las barbaridades que había hecho con Ferrari y Kimi venía de ser uno de esos pilotos outsiders de las luchas de por arriba, pero que había dado muy buen nivel en Lotus. O sea, era una pareja tan increíble que había un periodista en España, por ejemplo, que no se la creía el año anterior de producirse. Así que bueno, se juntan los dos y más allá de que fuera un coche decepcionante, de que Ferrari empezara muy mal, el reglamento híbrido, de que fuera el coche que subviraba y sobreviraba a la vez, de que la temporada de Alonso es una absoluta barbaridad. Es una barbaridad, pero claro, hay que hablar también de la de Kimi, porque no te puedes meter un 16-3 en carrera y un 16-3 en quali. O sea, es una paliza tremenda, de las mayores palizas que ha habido con pilotos de este nivel. Ya no es solo que te gane, es que te ganaba metiéndote 3 segundos. Sí, llovía sí, y te caían 8. O sea, 3 segundos, no 3 décimas. Llovía y te caían 8 décimas en quali. Auténticas salvajadas. Él mismo, que esto también creo que habla bien de Kimi Raikkonen, ha reconocido el mal rendimiento que tuvo esa temporada, que jamás se adaptó al coche, que lo pasó fatal y que lo que hizo Alonso fue una locura. Que él ni lo entiende cómo consiguió sacar tanto rendimiento a ese monoplaza. Sí, incluso se dijo por parte de su entorno que había valorado muy seriamente la retirada en ese momento. Pues si ya era un Kimi que se había ido, luego había vuelto, había tenido sus más y sus menos al final de la etapa con Lotus, había regresado a Ferrari, casi el hijo pródigo, y te encuentras esta situación, pues probablemente, viendo la personalidad de Kimi, una solución hubiera sido: me voy a tomar por saco, sacadme un vodka. ¿Quién iba a decir que Kimi iba a ser, pues, en un momento dado, el piloto más longevo de la historia de la Fórmula 1? Fue el único año de Kimi Raikkonen sin podios, si no contamos el año de debut con Sauber y las 3 temporadas con Alfa Romeo, que al final son años donde no tienes un coche para podios, pero 2014 es el único que no subió al podio, Kimi Raikkonen. Año de absoluta miseria. Voy a defender a Kimi Raikkonen ahora, porque también estarán los mermados de siempre diciendo: hombre, pero Kimi Raikkonen ha sido un piloto irregular, que ha tenido momentos malos en la Fórmula 1. ¿Perdona?
¿Perdona? O sea, La gran mentira. empecemos. La gran mentira. Sauber, gran temporada de debut. Lo suben a McLaren y te compite mundial con Michael Schumacher y lidera el equipo siendo nada, un querubín. Luego, por ejemplo, en McLaren, esa temporada 2006 que tiene, que algunos dicen ya estaba de vuelta, que en España le cayeron 200.000 palos porque su asiento lo iba a ocupar Fernando Alonso, para cómo estaba el coche, para todos los problemas internos que había, para todos los problemas que tenía ese monoplaza, bastante bien lo hace. Ferrari en 2007 te gana el mundial en su debut. En 2008 te compite casi hasta el final del campeonato, que esto es algo que se ha olvidado, pero entre mala suerte y un par de malas carreras, pues pasa lo que pasa. 2009 otra vez, Ferrari, un lío montado, sabiendo que te van a tirar, que te van a sustituir otra vez por Fernando Alonso. Con todo eso, todavía se saca alguna carrerita que tela. El Spa pero que llega tela a su marinera. jardín y triunfa. El Lotus, incluso 2013, que acaba el año bajándolo del coche, porque no le querían pagar, porque había problemas internos, porque ya sabías que se iba a ir, le pasa todo eso. La etapa en Ferrari, más allá de 2014, como segundo piloto, ya siendo un piloto mayor, ya sin dar su máximo rendimiento, pero cumple con creces lo que se le pide a un escudero, e incluso un poquito más en algún fin de semana. Y ya, el final, esta mentira de en Alfa Romeo Giovinazzi lo retiró. ¿Cómo? Mirad los ¿Cómo? datos. Es que... Entonces sí, la única temporada verdaderamente malísima de Kimi Räikkönen en Fórmula 1 fue 2014. Y por eso- donde además se encontró a un tal Fernando Alonso de compañero. Y por eso, claramente, podemos hablar de One Season Mierder. Vamos con otro One Season Mierder, que aquí ya bajamos el nivel. O sea, ya anticipo que los dos que quedan, ninguno de los dos es campeón del mundo y ya no podemos estar en las cotas de los Prost, Mansell, Raikkonen e incluso Vettel por palmarés de la vida. Estos son los ejemplos recientes, Exacto. vamos a decir. Tenemos uno bastante reciente que creo que hay que matizar un poco por esa imagen que tenemos de ese año, y es Carlos Sainz. Carlos Sainz es un piloto modélico en cuanto a la regularidad, es Mr. Consistencia, por mucho que le pusieran ese apodo a cierto civilino en 2022. Podremos decir que el One Season Mierder de Carlos Sainz es Renault 2018. Siempre hemos dicho que es su peor temporada, es un año en el que por circunstancias está a punto de quedarse fuera de la Fórmula 1 al final del año, pero claro, yo lo bautizaría como un One Season Mierder, pero al estilo de Carlos Sainz. Y me explico. De Sainz siempre hablamos de un fin de semana malo, un fin de semana donde ha estado muy por detrás y tal y cual. Tú ves la tabla y a lo mejor te ha quedado sexto, quinto. Que dices, bueno, si este suma el fin de semana, guay, porque salva los muebles, ¿no? Pues yo creo que en ese año pasa un poco lo mismo. Recordamos ese año como muy malo, un año donde estaba por detrás de Hülkenberg, donde tenía muchos problemas sobre todo en quali, no estaba cómodo con el coche, nunca se adaptó, y miras los datos y se quedó a 16 puntos de Hülkenberg, que es verdad que tampoco es Ayrton Senna, pero bueno, y le ganó el head-to-head en carrera 11-10, Sainz a Hülkenberg. Es un One Season Mierder por todo lo que hemos dicho, porque es su peor temporada y porque no lo hizo bien. Pero si este es el One Season Mierder de un piloto, estamos hablando de un piloto con una carrera muy buena. De hecho, además, son estos podcasts que se van entrelazando, porque para ese 2019 otro piloto que sonó con mucha fuerza para sustituir a Fernando Alonso fue Kimi Räikkönen. Mira, sí, sí. En el que hubiera sido un regreso a McLaren otra vez. Hubiera estado bastante guapo, ¿eh? O sea, se hubiera jodido Carlos Sainz, pero ver a Kimi Räikkönen en McLaren con Norris hubiera estado guay. Y a ver qué hubiera hecho ese Kimi Räikkönen con McLaren. No creo que te hubiese mejorado los resultados de Carlos Sainz en esa época. No lo pero sé, tampoco te pero hubiese emperado claramente el nivel. Kimi en 2018 está bastante bien, ¿eh? Más allá de la victoria en Estados Unidos, que es una de las que más he celebrado yo, era un Kimi que estaba bien. Y de hecho, sus primeras temporadas... ¿Qué coño? Las 3 temporadas en Alfa Romeo fueron bastante decentes. Y en todas hubo carreras donde veías un Kimi que te adelantaba 7 puestos en salida, que te hacía un adelantamiento tremendo, que te quedaba cuarto en alguna carrera. Sí, pero por ejemplo, o sea, se dio una circunstancia en esas temporadas que en esas salidas increíbles de Kimi Räikkönen también las hacía Carlos Sainz en la misma salida. Se daba esa curiosidad. Portimao, ¿no? Portimao 2020 fue la que coincidieron fueron los que adelantaron, los que se pusieron a adelantar como locos. Creo que se podría dar. Mira, antes de pasar al siguiente piloto, porque también va a estar relacionado, el último que tenemos, otro mini debate. Claro, aquí una temporada mierder depende de cuál sea tu nivel medio. Si has tenido siempre grandísimos años, pues puedes tener uno un poquito peor, aunque igual ese año malo es mejor que el de la mayoría de pilotos. Entonces, claro, si nos basásemos en esa premisa, ¿Verstappen tiene una One Season Mierder?
Yo creo que no. Porque Yo creo que tampoco, porque por ejemplo gana más. Yo estuve pensando en 2017, por ejemplo, Sí. que es cuando Ricciardo le gana con más autoridad, pero Verstappen tiene muchos problemas de fiabilidad. Realmente no está tan mal. Gana creo que 2 carreras al fin en la segunda mitad de la temporada. Y era un Verstappen que tenía buen nivel. O sea, no estamos hablando de esas temporadas donde ves un piloto que aparte de tener un mal coche, es que ese año no está, no le salen las cosas, como Prost, como Mansell, como lo que hemos hablado de Montoya, como Raikkonen, por supuesto. Verstappen no ha tenido una temporada de hacer las cosas mal constantemente. Ha tenido temporadas pues más desgraciadas y menos. Pero un One Season Mierder todavía no. A lo mejor está por venir. De hecho, justamente como me lo he planteado, he estado repasando. En ese 2017, Verstappen consigue, como tú has dicho, 2 victorias a final de temporada. Ricciardo consigue solo una. Ricciardo sí que tiene más podios, pero por ejemplo también le gana el head to head tanto en clasificación como en carrera. Es un one season mierder de aquella manera, Sí. por eso no lo hemos incluido. Y justamente, ya que estamos con Ricciardo, Carlos, nuestro último y quizás polémico one season mierder sí. es Daniel Ricciardo y 2022 en McLaren. Este va a ser polémico porque hemos elegido, efectivamente lo dice el nombre, One Season Mierder. Mierda de una temporada. Es polémico porque ha quedado... Aquí V9 está batallando contra todo el mundo, creo yo. Ha quedado en el imaginario colectivo que en cuanto Ricciardo pone un pie fuera de Red Bull, su nivel baja completamente. Y se podría debatir que nunca llega a alcanzar esas cotas de nivel, pero 2019 en Renault le mete un viaje tremendo a Hülkenberg. En 2020 queda quinto del campeonato, hace algún que otro podio, pero sobre todo destroza a Ocon, pero lo destroza. Esto es algo que a nosotros nos puede doler porque Ocon es un piloto que defendemos mucho, pero es el peor año de Ocon respecto a su compañero, lo cual habla bien de él viendo con quién ha compartido equipo. Llega 2021 y aquí es donde creo que más nos enfrentamos al mundo, ¿no? Porque en 2021 es verdad que Norris le gana claramente a Ricciardo, pero es un margen decente. Norris queda sexto en el campeonato, Ricciardo queda octavo, entre medias quedan los 2 Ferrari, que por cierto Sainz queda delante de Leclerc. Una característica que tuvo 2021 es que los pilotos que cambiaron de equipo les costó adaptarse al nuevo coche, algo que no le pasó o le pasó en menor medida a Carlos Sainz. Y luego está la carrera de Italia que gana Ricciardo, que la gana por méritos propios. No es una carrera que se encuentre o que la gane por el accidente de Verstappen y Ricciardo. Es una carrera que ya había liderado muchas vueltas y ya había tenido detrás a Verstappen muchísimas vueltas con ese coche. Entonces, hablar de esa temporada para decir que es el desastre superior y que toda la etapa de Ricciardo en McLaren es un desastre, nosotros, yo personalmente, y creo que tú estás de acuerdo, defendemos que el desastre verdadero es 2022. O sea, 2021 habría que sacarlo, es una temporada donde es inferior a Norris, pero hay que sacarlo de la ecuación. El desastre verdadero y total es 2022. Es un año de adaptación, podríamos decir. Estoy muy, muy de acuerdo con todo lo que has dicho. 2022, ahora repasamos los datos, pero es una barbaridad. Antes de eso, también la otra pregunta que tengo para lanzarte es... Claro, si defendemos tanto 2021, que estamos de acuerdo, la etapa de Renault ya ni te digo, porque es que es magnífica. Su segundo peor año en la Fórmula 1 es este. Sí. O sea, y yo creo sinceramente que si la cosa sigue igual en la segunda mitad de temporada, ahora veremos qué nos quedan para estas 10 carreras, creo que sí que es posible que ya no lo podamos incluir en la One Season Mierder, por así decirlo. Bueno, yo creo que sí, porque al final, si en esta... Sí, podríamos utilizar la misma trampa que con Vettel. Claro, al final ya han aparecido otros pilotos que en la retirada pues tienen su... Por ejemplo, Mansell hemos metido el 88, pero es mucho peor esas 2 carreras que te hace con McLaren en el 95 donde no cabe en el monoplaza. Pero es más por el momento de forma, por lo que se esperaba de él, por lo que había demostrado en esas temporadas. Creo que es mucho más llamativo y es un One Season Mierder lo de 2022. Es tan One Season Mierder que para el año siguiente se queda sin asiento en la Fórmula 1. Repasemos un poco los datos de 2022. 17-5 en carrera con Norris, que ya es una paliza de por sí. 22 en clasificación. 22. Y luego un dato que me parece aún más sangrante que el 22. Ricciardo puntúa en 7 grandes premios. De 22.
Norris puntúa en todos, excepto en 5. O sea, estamos hablando de una barbaridad de diferencia. Y esto lo comentamos en su día, ahí ya existía V9. Si McLaren no queda cuarto en el Mundial, es por culpa única y exclusivamente de Ricciardo. Y no por méritos de Alpine, por supuesto. O sea, esto lo dijimos en su día. A Ricciardo se le cuelan los dos Alpine, que eso dices, bueno, vale, son tus rivales, aunque han tenido peor coche la mayor parte de la temporada. Pero se le cuela también Valtteri Bottas, con un buen año en Alfa Romeo, que había empezado bien y tal. 2022 yo creo que sí que es el año donde Ricciardo no está ni se le espera. Yo lo sacaría de la ecuación de 2021. Y no solo eso, es que estaba repasando ahora mismo, se te cuela a Bottas, quedas 11º en el Mundial, Vettel con ese Aston Martin, el de 2022, Vettel, en el rendimiento que te estaba dando, te empata puntos. Tremendo. Hace también 37 puntos. Magnussen queda con 25, o sea, es que estuvo ahí la cosa para quedar mucho más debajo. El salto respecto a los Alpine, porque claro, aquí compararlo con Valtteri Bottas pues ya es sangrante, pero por ejemplo Fernando Alonso con todos los problemas son 81 puntos o con 92. Es que la temporada que haces es malísima. Es que encima eran años donde los puntos con ese McLaren eran fáciles. Había un gran salto entre McLaren y el resto, salvo más allá de la fiabilidad, pues sí, Alpine, por ejemplo. Pero es que es grave. Aparte es un año muy de donde se le borra la sonrisa a Ricciardo. O sea, un tío que siempre había sido súper dicharachero, hasta el punto de ser un plasta y un pesado. Ese año daba pena, porque recuerdo un accidente que tienen libres en Mónaco. No sé si te acuerdas, que rompe el coche y le dicen por radio, ¿cómo son los daños del coche o no sé qué? Y le dice Ricciardo, bueno, pregúntame a mí cómo estoy también, porque me acabo de meter una toña tremenda. O sea, es un cúmulo de cosas que tampoco fue la relación más tormentosa de la historia de la Fórmula 1 precisamente, la que tuvo Ricciardo con McLaren, porque las ha habido mucho peores, pero que se juntaba todo y era pues una gran decepción, ¿no? Y llega el punto álgido cuando se suceden todos esos movimientos de piezas en la Silly Season en verano. ¿Tú te acuerdas de la story de Ricciardo en Instagram? Diciendo, yo tengo contrato el año que viene, yo me voy a quedar. Eso estuvo bien. Ha habido muchos rumores por ahí, pero esos rumores los acallo yo muy fácilmente, porque yo tengo contrato. Poco después lo indemnizan, le pagaron un pastizal para que no cumpliera su último año de contrato y ponen ahí a Oscar Piastri. Acierto, fue un gran acierto poner a Piastri en ese McLaren. Fue un gran acierto todo lo que pasó en esa McLaren directamente. Sí. Por ejemplo, también estaba repasando y Ricciardo en esta temporada solo consigue puntuar en 2 carreras consecutivas en una ocasión. Sí, me acuerdo que lo comentamos en V9 además. Primera vez, única, tal, que lo ha conseguido. Es una temporada que esta sí que fue muy, muy, muy mala. Quizás, no sé si te diría la peor que hemos tratado en todo el podcast, pero firme candidato. Hombre, a ver, ella. No, o sea, es que hay temporadas muy malas, ¿eh? Por ejemplo, la de Ricciardo yo considero... creo que las peores que hemos tratado aquí quizás son la de Mansell con muchos matices. Vale, sí. La de Kimi Raikkonen y esta. Y la de Montoya en 2006, lo que pasa es que es mitad de temporada. Pero Montoya en 2006... Que justamente como es solo mitad de año, eso le viene bien. Sí, pero que Ricciardo al final no rompió el coche tantas veces. O sea, no dio esa sensación... De no poder subirse en Fórmula 1, de subirse en Fórmula 1 y parecer Yuji Ide. No dio esa sensación. Ricciardo se subía y simplemente era lento, ¿sabes? Que puede ser peor. Un repaso final, Carlos, a los pilotos que hemos elegido. A los que hemos elegido son Mansell en Williams en 1988, Alain Prost en Ferrari en el 91, Mika Häkkinen en McLaren en su último año 2001, Juan Pablo Montoya en McLaren 2006, también su última temporada en Fórmula 1, Jenson Button en Honda 2008, Sebastian Vettel en Red Bull 2014 y Kimi Raikkonen en Ferrari 2014, la pareja One Season Mierder del año siguiente, Carlos Sainz en Renault 2018 y Daniel Ricciardo en McLaren 2022. Pues esto ha sido todo. Apoyadnos con esos 2,99. One Season Mierders. Haced este proyecto viable y luego además tenéis los comentarios para cualquier tontería que se nos haya escapado, cualquier piloto que os falte en la lista, cualquiera que os sobre, porque seguro que alguno no estáis de acuerdo. Para eso están los comentarios, os leemos y os contestamos, pero de momento, hasta la próxima. Hasta luego.